En este video vamos a escuchar la inteligencia artificial, la cual nos va a exponer acerca de la doctrina de la Trinidad en comparación con la doctrina de la unicidad, llamada como la herejía monarquianista modalista. No, Jesucristo no es el mismo que Dios Padre. Según la doctrina cristiana de la Trinidad, Dios se manifiesta en tres personas distintas pero coeternas e iguales en esencia: el Padre, el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Dios Padre es el creador de todas las cosas y la fuente de toda vida. Jesucristo es el Hijo de Dios, que se encarnó como humano para redimir a la humanidad. Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que actúa en el mundo y en los corazones de los creyentes. Aunque las tres personas divinas son Dios, cada una tiene un papel específico dentro de la Trinidad. Jesucristo es considerado completamente Dios y completamente humano, y su relación con Dios Padre es única y compleja. Es importante destacar que la Trinidad es un misterio. La naturaleza exacta de la Trinidad es un misterio que trasciende la comprensión humana completa. Las diferentes denominaciones cristianas tienen diversas maneras de explicar y comprender la Trinidad. La Biblia ofrece numerosas referencias a las tres personas divinas, pero no presenta una definición exhaustiva de la Trinidad. Sí, el modalismo es considerado una herejía dentro del cristianismo trinitario. El modalismo, también conocido como sabellianismo o patripacianismo, es una antigua doctrina que propone una visión de Dios distinta a la Trinidad. En lugar de concebir a Dios como tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero coeternas e iguales en esencia, el modalismo sostiene que Dios es una sola persona que se manifiesta de diferentes maneras o modos a lo largo de la historia. ¿Por qué se considera una herejía? Niega la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es uno de los dogmas fundamentales del cristianismo. El modalismo la rechaza al afirmar que Dios no es tres personas, sino una sola que adopta diferentes roles. Distorsiona la naturaleza de Cristo. Al afirmar que Cristo es simplemente una manifestación del Padre, el modalismo niega la plena divinidad de Jesucristo y su relación única con el Padre y el Espíritu Santo. Reduce la obra de la salvación. Al negar la distinción entre las personas divinas, el modalismo dificulta comprender la obra de la salvación llevada a cabo por Cristo. Consecuencias del modalismo. Implicaciones para la cristología. El modalismo afecta directamente a la comprensión de la persona y obra de Jesucristo. Implicaciones para la soteriología. Al negar la distinción entre las personas divinas, el modalismo dificulta comprender cómo se lleva a cabo la salvación. Implicaciones para la eclesiología. El modalismo también tiene implicaciones para la comprensión de la Iglesia y de los sacramentos. ¿Por qué la Iglesia lo ha condenado? La Iglesia ha condenado el modalismo porque contradice las Escrituras. La Biblia presenta evidencia clara de la distinción entre las personas divinas. Afecta la comprensión de la fe. El modalismo distorsiona la fe cristiana y lleva a una comprensión errónea de Dios. Divide a la comunidad. El modalismo ha generado divisiones y conflictos dentro de la Iglesia a lo largo de la historia. En resumen, el modalismo es considerado una herejía porque niega un dogma fundamental del cristianismo, la Trinidad. Esta doctrina, aunque compleja, es esencial para comprender la naturaleza de Dios y la obra de la salvación. Sí, el sabellianismo es considerado una herejía en la mayoría de las denominaciones cristianas. ¿Por qué se considera una herejía? El sabellianismo, también conocido como modalismo, es una antigua herejía que niega la distinción entre las tres personas de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta doctrina sostiene que Dios se manifiesta en diferentes momentos de la historia bajo estas tres formas, pero que en esencia es un solo ser. Las principales razones por las que es considerada una herejía son: negación de la Trinidad. La Trinidad es un dogma fundamental del cristianismo, y el sabellianismo la niega al afirmar que Dios es un solo ser que se manifiesta de diferentes maneras. Simplificación excesiva de Dios. Al reducir la divinidad a un solo ser que cambia de forma, el sabellianismo presenta una imagen simplificada y errónea de Dios, que contradice las enseñanzas bíblicas y la tradición cristiana. Implicaciones para la salvación. La doctrina sabelliana tiene implicaciones importantes para la comprensión de la salvación,
ya que niega la distinción entre las personas divinas involucradas en el proceso de redención. El origen del sabellianismo, una visión simplificada de la divinidad. El sabellianismo, también conocido como modalismo, surgió en el siglo III como una respuesta a las complejidades de la doctrina de la Trinidad. En ese momento, los cristianos estaban tratando de comprender la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cómo conciliar la unidad de Dios con la diversidad de personas divinas. Las raíces del sabellianismo. 1. Monarquianismo. El sabellianismo se enmarca dentro de un movimiento más amplio conocido como monarquianismo, que enfatiza la unidad de Dios como un solo monarca. Los monarquianos rechazaban la idea de que hubiera tres personas distintas dentro de la divinidad. 2. Reacción a la complejidad. Ante la creciente sofisticación de la teología trinitaria, algunos creyentes buscaron una explicación más simple y directa de la divinidad. El sabellianismo ofrecía una alternativa aparente, al reducir la Trinidad a un solo Dios que se manifestaba de diferentes maneras. 3. Influencias filosóficas. Es posible que algunas corrientes filosóficas de la época, que buscaban una unidad absoluta y trascendente, hayan influido en el desarrollo del sabellianismo. Las enseñanzas de Sabelio. Sabelio, el teólogo que le da nombre a esta herejía, enseñaba que Dios es uno. No hay tres personas distintas en la divinidad, sino un solo Dios. Dios se manifiesta de diferentes maneras. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son simplemente diferentes modos o máscaras que Dios adopta en diferentes momentos de la historia. No hay distinción real entre las personas divinas. Las diferencias entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solo apariencias, no realidades distintas. ¿Por qué el sabellianismo es una herejía? La Iglesia Católica y la mayoría de las denominaciones cristianas consideran el sabellianismo una herejía por las siguientes razones. Niega la Trinidad. La doctrina de la Trinidad, que afirma que Dios existe como tres personas distintas en una sola esencia, es un dogma fundamental del cristianismo. El sabellianismo contradice directamente esta enseñanza. Simplifica excesivamente a Dios. Al reducir a Dios a un solo ser que cambia de forma, el sabellianismo presenta una imagen demasiado humana y limitada de la divinidad. Tiene implicaciones para la salvación. La doctrina sabelliana tiene consecuencias importantes para la comprensión de la salvación, ya que niega la distinción entre las personas divinas involucradas en el proceso de redención. En conclusión, el sabellianismo surgió como un intento de simplificar la doctrina de la Trinidad, pero en última instancia, esta herejía empobrece nuestra comprensión de Dios y de su relación con la humanidad. La Iglesia, a través de los concilios ecuménicos, ha reafirmado la doctrina de la Trinidad como una verdad fundamental de la fe cristiana. Sí, el patripacianismo es considerado una herejía en la mayoría de las denominaciones cristianas. Al igual que el sabellianismo, el patripacianismo es una forma de monarquianismo modalista, lo que significa que niega la distinción entre las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, el patripacianismo se enfoca específicamente en la persona del Padre. ¿Qué es el patripacianismo? El término patripacianismo proviene del latín pater, padre, y paces, padecer. Esta herejía sostiene que el Padre sufrió en la cruz. En lugar de ser el Hijo de Dios quien se encarnó y murió en la cruz, el patripacianismo afirma que fue el mismo Padre quien, en su manifestación como Hijo, experimentó el sufrimiento y la muerte. No hay distinción entre las personas divinas. Al igual que el sabellianismo, el patripacianismo niega la distinción real entre las personas de la Trinidad, reduciéndolas a diferentes modos o manifestaciones de un solo Dios. ¿Por qué es considerado una herejía? Contradicción de la Escritura. La Biblia claramente distingue entre el Padre y el Hijo. El Padre envía al Hijo, y el Hijo se somete al Padre. El patripacianismo confunde estos roles y niega la distinción bíblica. Negación de la encarnación. Si el Padre sufrió en la cruz, entonces la encarnación no es un evento histórico en el que una persona divina, el Hijo, se hizo hombre, sino simplemente una transformación del Padre. Implicaciones para la salvación. Al negar la distinción entre el Padre y el Hijo, el patripacianismo también afecta la comprensión de la salvación, ya que la obra redentora de Cristo pierde su significado específico.
Relación con el sabelianismo. El patripacianismo está estrechamente relacionado con el sabelianismo, ya que ambos niegan la distinción entre las personas de la Trinidad. Sin embargo, el patripacianismo se enfoca específicamente en el sufrimiento del Padre, mientras que el sabelianismo presenta una visión más general de Dios como un solo ser que se manifiesta de diferentes maneras. Consecuencias del patripacianismo. La condena del patripacianismo por parte de la Iglesia fue fundamental para la definición de la doctrina de la Trinidad. Al rechazar esta herejía, los padres de la Iglesia reafirmaron la distinción entre las personas divinas y la importancia de la encarnación de Jesucristo. En resumen, el patripacianismo es una herejía porque simplifica excesivamente la naturaleza de Dios y contradice las enseñanzas bíblicas sobre la Trinidad y la encarnación. Al negar la distinción entre las personas divinas, esta herejía distorsiona la comprensión cristiana de Dios y de la salvación. En la parte 2, seguiremos exponiendo más argumentos que presentan la sana doctrina. No te dejes engañar, suscríbete a este canal de Guerrero Bíblico, recibe más información y apoya este canal. Hasta la próxima y que Dios te bendiga, en el nombre de su Hijo amado, Jesucristo de Nazaret, y sea lleno del Espíritu Santo.